El tiempo litúrgico de la Navidad en el que nos encontramos conmemora el nacimiento de Jesús en Belén, localidad de Judea, la actual Palestina, directamente concebido por la divinidad mediante contacto espiritual con su madre María. Así se explica al menos en los evangelios de Mateo y Lucas. Sin embargo, los relatos más antiguos acerca de Jesús, como son las epístolas de San Pablo y el Evangelio de San Marcos, no mencionan su nacimiento ni tampoco le atribuyen un origen distinto al de cualquier otro ser humano. Este es uno de los numerosos aspectos contradictorios y en ocasiones sorprendentes en torno a la biografía de Jesús de Nazaret, una figura de la mayor relevancia histórica que, como cualquier otra persona del pasado, ha sido y es objeto de investigación. Utilizando las herramientas de la ciencia, se busca conocer sus orígenes, actividades y motivaciones, y las razones de su dramático final. Todo ello en el contexto político y religioso de su tiempo. Un personaje fundamental para los cristianos y en realidad para toda la civilización occidental, sobre el que charlamos hoy con un invitado que enseguida nos presenta Juan Aguirre en este espacio de Eusko Ikaskuntza, el último ya de 2024, por cierto. Hola, Juan. Gabón, Eva. Gabón. Efectivamente, el último espacio antes de la Navidad. Vamos a tratar un tema bastante ad hoc, me parece a mí, que es la pregunta que yo planteo hoy y que propongo, que es ¿qué se puede decir sobre Jesús de Nazaret como figura histórica? Y para responder, pues tenemos a una persona absolutamente acreditada, que es el profesor Fernando Bermejo Rubio, doctor en Filosofía y máster en Historia de las Religiones. Ha impartido la docencia en las universidades de Barcelona, en la Autónoma de Barcelona, también en Pablo de Olavide de Sevilla, y actualmente ejerce como profesor del Departamento de Historia Antigua de la UNED. Es autor de numerosos libros, multitud de artículos de investigación, además de traductor y editor de obras clásicas y relevantes para el estudio de las religiones de la antigüedad. El profesor Bermejo es autor de una obra titulada La invención de Jesús de Nazaret, historia, ficción, historiografía. Una obra que ha tenido una importante y tiene una importante difusión y repercusión internacionales, fundamentalmente por la profundidad, la claridad y el rigor de las argumentaciones con las que explica, sin prejuicios, claro, como corresponde a un historiador que se precie, sin principio nada a favor ni en contra, sino analizar lo que hay, lo que nos dicen los datos, lo que nos dice la historia y sus fuentes, sobre Jesús de Nazaret, y sobre la construcción cultural que da soporte a los relatos de la fe. Este es el tema que vamos a abordar y le saludamos. Buenas noches, profesor Bermejo. Buenas noches, Juan. Muchas y buenas noches también a Eva. Hola, buenas noches, Fernando. Bueno, antes de plantearle la primera pregunta, yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es felicitarnos de que hoy podamos hablar con absoluta libertad de Jesús como hombre y como figura histórica, igual que lo podemos hacer sobre cualquier otra persona, personalidad, personaje, figura del pasado, porque es algo que durante siglos y hasta no hace tanto pues no era posible, era motivo de persecución y de castigo. Y de hecho en el libro del profesor Bermejo pues se ofrecen distintos ejemplos de historiadores y de analistas, de estudiosos que pagaron muy caro el pretender o intentar tratar esta figura de una forma pues desprejuiciada, pero al tenor de la luz de la historia, de los datos de la historia. De modo que, dicho esto, entremos, profesor Bermejo. La invención de Jesús de Nazaret es el título de su libro. Esto parece dar a entender que nos hallamos ante un personaje ficticio, completamente imaginado, inventado. ¿Esto es así? Bueno, podría teóricamente darlo a entender, pero en realidad ya la introducción al libro aclara que no es esa la posición que defiendo. Yo no estoy de acuerdo con la posición de los denominados mitistas, es decir, de aquellos autores que niegan la existencia histórica de Jesús. De hecho, en la primera parte del libro examino toda una serie de cuestiones preliminares y entre ellas me enfrento críticamente a las tesis que abogan por el mitismo. ¿Por qué hablo entonces de la invención de Jesús en el título? Pues porque mientras en la segunda parte del libro ofrezco lo que creo es la reconstrucción más plausible y probable del predicador judío Jesús de Nazaret, en la tercera parte muestro cómo la memoria de esa figura histórica ha ido siendo retocada, maquillada y distorsionada hasta el punto de convertirlo en algo muy diferente a lo que parece haber sido. Es decir, la mayor parte de las cosas que a lo largo de los siglos y hoy en día la mayor parte de las personas han pensado, ¿no?, y piensan sobre Jesús no corresponden con toda probabilidad a la realidad histórica
sino que son el resultado de la ficción, ¿no? En este sentido, hablo de invención. ¿Cuáles son las fuentes con valor histórico de las que disponen los investigadores sobre Jesús? Por ejemplo, ¿qué valor tienen los testimonios más antiguos, como los evangelios, las cartas de Pablo de Tarso? Bueno, hay varias fuentes sobre Jesús. Algunos, recordarán, por ejemplo, algunos autores romanos, ¿no? Pensemos en Suetonio, en Tácito, ¿no? que en algún momento lo nombran. Y podríamos hablar también de otras fuentes, como por ejemplo los evangelios apócrifos, ¿no? Pero en realidad las más relevantes para una reconstrucción histórica son los evangelios canonizados o canónicos y el llamado Testimonium Flavianum. Es decir, es un pasaje sobre Jesús que se encuentra en las Antigüedades judías, una obra del historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, ¿no? Y es interesante este pasaje porque una lectura crítica hace pensar que Flavio Josefo tuvo una concepción más bien negativa de Jesús, ¿no? De tal manera que esa idea, esa noticia nos puede hacer de algún modo compensar, ¿no? Servir de contrapeso a lo que son la mayor parte de las fuentes que tenemos, que son claramente fuentes laudatorias, ¿no? Las cartas de Pablo, bueno, sí, son los textos cristianos más antiguos y dicen algunas cosas sobre Jesús, pero en realidad dicen bastante pocas. A Pablo le interesa más lo que podemos llamar el Cristo metahistórico, ¿no? Que el personaje real histórico de Jesús. Y con respecto a los evangelios, bueno, tienen, y esto es demostrable, ¿no? Una gran cantidad de material ficticio e históricamente poco o nada creíble, pero eso no significa que sean inútiles como fuentes históricas. De hecho, creo que podemos decir que los evangelios son la principal fuente histórica, ¿no? Hay una serie de procedimientos, de métodos para discernir noticias sobre Jesús que tienen todos los visos de ser fiables, ¿no? en estos textos. Un pasaje del libro se compara metafóricamente a usted apoyándose en un autor cuyo nombre evidentemente no recuerdo, viene a decir que los evangelios no son como un puzzle al que le faltaría una o dos piezas para completar el cuadro completo, sino que es un collar, sería como un collar al que se le ha roto el hilo, ¿no? Entonces sus cuentas están dispersas, es decir, como una sucesión de fragmentos más que otra cosa, habría que entenderlos, ¿eh? Esa es una visión que me ha parecido bastante llamativa y bastante interesante. Los evangelios que fueron elaborados tal como hoy los conocemos, ¿y en qué siglo más o menos? Bueno, en realidad nadie sabe exactamente cuándo fueron compuestos los evangelios, pero hay una, podemos llamarlo cuasi unanimidad que habla de el último tercio del siglo I, quizás como muy tarde las primeras décadas del siglo II. Esa, es un poco la idea general que podemos aceptar, como más compartida, ¿no? Unos 60 o 70 años después de los hechos que supuestamente narra. Exacto, sí. Desde la Edad Media, muchos estudiosos han señalado que la figura de Jesús solo se puede entender en un contexto religioso concreto, el del judaísmo, con el cual nunca pretendió romper Jesús, era judío evidentemente, ¿no? Entonces, pregunta, ¿hay pruebas de que quisiera fundar una nueva religión? O dicho de otro modo, ¿Jesús fue el primer cristiano o no lo fue? Bueno, creo que en este caso uno puede ser bastante tajante y decir que no hay ninguna prueba de ello, ¿no? Precisamente esos pasajes que aparecen en los evangelios que presentan a Jesús como criticando el judaísmo, ¿no? Como si fuera algo completamente ajeno a él, ¿no? O fundando una iglesia, ¿no? Pensemos en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra, etcétera, pues son pasajes claramente anacrónicos. En eso están de acuerdo prácticamente, todos los autores de distintas tendencias, excepto, por supuesto, los fundamentalistas, que son otra historia, pero aparte de ellos, cualquier investigador mínimamente crítico, confesional o no, está de acuerdo en que esos textos son anacrónicos, ¿no? Jesús fue étnica y religiosamente un judío de principio a fin, no un cristiano.
que se dirigía a los judíos. Básicamente, la universalización del mensaje de Jesús viene posteriormente a través de San Pablo, etcétera, ¿no? Sí, de hecho, a ver, es muy curioso que en todos los evangelios hay solamente un par de noticias acerca de la presunta relación de Jesús con no judíos. Y esos textos, cuando se analizan con cuidado, son muy curiosos porque manifiestan en principio una gran reluctancia a dirigirse a los paganos. Hay distintos pasajes a lo largo de los evangelios que muestran que Jesús tenía claramente prejuicios, vamos a decirlo así, etnocéntricos, tenía prejuicios antipaganos, ¿no? Los pasajes más curiosos son los del Evangelio de Mateo, pero hay otros que en el Evangelio de Marcos ya, que se supone que es el más antiguo, que son bastante elocuentes al respecto, ¿no? Entonces, bueno, esto es francamente muy sintomático. En su investigación muestra que muchos pasajes de los evangelios reproducen o se inspiran en relatos y tradiciones provenientes del judaísmo, pero también en mitos de la antigüedad que fueron aplicados a la vida de Jesús. Por ejemplo, la escena de la crucifixión, tal y como la describe el Evangelio de Marcos, está literalmente, no, pero bueno, casi tomada del libro de los Salmos. ¿Esto no contradice la imagen transmitida históricamente del Mesías nazareno como una figura singular, sin referentes previos? Sí, este es uno de los aspectos que hace patente el carácter ficticio de los evangelios, ¿no? Pensemos, hay una obra, por ejemplo, de un ex sacerdote pero que sigue siendo católico, John Dominic Crossan, que se dedica casi sistemáticamente a analizar todos los préstamos, todas las influencias de los textos bíblicos en la construcción de los relatos de la pasión. Y están por todas partes. Y eso ha sido examinado también antes de él y después de él. Pero bueno, incluso eso, desde un punto de vista confesional, esto se admite, ¿no? Y este carácter ficticio ha hecho afirmar, ¿no?, a ciertos autores que muchos de los evangelios no se puede considerar historia recordada, ¿no?, sino más bien ficción historizada, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esto es así y hay que tenerlo siempre en cuenta, pero vale la pena repetir que sigue habiendo un núcleo en los propios relatos de la crucifixión que sí presentan visos de historicidad, aunque sea simplemente un pequeño núcleo. Sí, pero también muchas dudas, que lamentablemente no tenemos tiempo para profundizar, pero que valdría la pena, y desde luego para quien le interese, le recomiendo vivamente el libro donde se profundizan aspectos como la identidad de los dos ladrones, por ejemplo, ¿verdad? Que eran dos personas que de repente pues ahí les juntaron a Jesús y los crucificaron al lado sin ninguna relación, o eran de alguna manera personas que seguidores, y para los romanos, por tanto, cómplices de Jesús, o el aspecto del estupor de los apóstoles ante la crucifixión, pese a que Jesús supuestamente ya habría predicho su final, ¿no? Es decir, era sabido que eso iba a suceder. Bueno, o el hecho de que, según el Evangelio de Mateo, a la muerte de Cristo hubo un terremoto, el velo del templo se rompió, los muertos en santidad resucitaron y se fueron, así lo dice, se fueron andando, caminando de paseo prácticamente por las calles de Jerusalén, de lo cual hechos de los cuales no hay ningún testimonio fuera de las fuentes cristianas, como hubiera sido normal de haberse producido acontecimientos realmente tan prodigiosos como estos. Las fuentes no cristianas hubieran dicho algo o hubieran recogido alguna noticia, pero no lo hacen. Y bueno, todo esto es motivo de reflexión y de análisis que usted aborda con gran profundidad en el libro. Un libro en cuya tesis central, sobre todo ya en la segunda parte, que ya han anunciado antes, en la segunda parte viene a decirnos que Jesús de Nazaret fue un visionario y a demostrarnos que Jesús de Nazaret fue un visionario religioso cuyo mensaje tenía también implicaciones políticas y que albergaba la aspiración de liberar a Israel del yugo romano contando con la ayuda de Dios, porque la intervención de Dios, la intervención apocalíptica, tanto él como sus partidarios la consideraban inminente, ¿eh? Y para argumentarlo además presenta 30 indicios. No podemos desgranarlos todos, pero ¿cuáles serían así los principales que usted destacaría?
Sí, hay en efecto muchos indicios de las implicaciones políticas de la predicación de Jesús y de algún modo de su posición antirromana y de su peligrosidad desde un punto de vista político, ¿no? Por ejemplo, pues pensemos que el grupo responsable del arresto de Jesús fue un contingente armado. Esto nos lo dicen todos los evangelios, ¿no? ¿Por qué se manda un contingente fuertemente armado a detener a unos pocos visionarios que se supone, ¿no?, según la tradición, que son completamente inocuos, ¿no? Esto no tiene sentido. Hay un pasaje en el que Jesús ordena a sus discípulos, esto en el Evangelio de Lucas, ¿no?, comprar espadas. Quien no tenga su espada, venda su manto y compre una, ¿no? Según los propios evangelios, al menos algunos discípulos poseían espadas y algunos la usaron, ¿no? Eso aparece en los relatos del arresto, ¿no? Pero hay muchos más, ¿no? Por ejemplo, el motivo de la pretensión regia de Jesús, ¿no?, que Jesús tuvo una pretensión regio-mesiánica, ¿no?, pues es conspicuo en los relatos de la pasión, aparece en todas partes en esos relatos, ¿no? Y también el de la entrada triunfal en Jerusalén. Obviamente una pretensión regia tenía consecuencias políticas, ¿no?, en un contexto de dominación romana, ¿no? Jesús prometió a sus discípulos, hay dos pasajes que esto lo evidencian, uno en Mateo, otro en Lucas, que sentados sobre tronos juzgarían a las tribus de Israel, es decir, gobernarían a las tribus de Israel. ¿Qué más? Los discípulos, por ejemplo, esperaban que Jesús restaurase el reino a Israel. Esto aparece en Lucas y aparece incluso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Jesús predicó la llegada inminente del reino de Dios como una realidad material e intramundana, y esto aparece en signos, ¿no?, de esa materialidad, de esa intramundanidad del reino, aparecen, digamos, varios indicios en los evangelios. Y claramente la expectativa, ¿no?, del reino de Dios tenía inequívocas implicaciones políticas, ¿no?, precisamente porque expresaba el anhelo del fin del dominio romano, ¿no? Bueno, hay muchas más. Por ejemplo, hay rastros de una profunda hostilidad recíproca, ¿no?, entre Jesús y el tetrarca prorromano Antipas. Todos esos rastros de hostilidad mutua no tienen sentido si no es en un contexto político. Ningún sentido. O bien Jesús fue acusado también de oponerse al pago del tributo a Roma, ¿no? Y de hecho ese texto, ¿no?, tan famoso de Marcos 12, en que Jesús dice aquello de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, probablemente su sentido es muy diferente de lo que se lleva repitiendo siglos, ¿no? Esto también lo argumento detenidamente en el libro y lo han argumentado también otros autores. Estos son solamente algunos. Bueno, y no digamos ya el hecho de la crucifixión. Y la crucifixión no entre ladrones, sino entre dos individuos a los que las principales fuentes, en este caso el Evangelio de Marcos y Mateo, llaman lestai. Lestai significa bandoleros, pero en realidad es un término que las fuentes griegas utilizan de manera peyorativa para referirse a los insurgentes, es decir, a los patriotas nacionalistas que se oponían al gobierno romano. Por tanto, aquí probablemente también tiene ese sentido. En fin, esto nos daría para hablar mucho más, pero o sea, son simplemente algunos de los muchos indicios que tenemos de que realmente, bueno, hay una implicación política clarísima del mensaje de Jesús y de sus actividades. Uh-huh. Lo que nos lleva a preguntarnos por la actitud o por las intenciones de quienes elaboraron los textos canónicos del cristianismo. ¿Hubo adulteración deliberada de los hechos históricos? El proceso que convierte a Jesús como figura histórica en una cosa distinta, en una persona muy distinta, y en primer lugar en eso que encontramos, ¿no?, en algunos estratos de los evangelios, no digamos ya en el cuarto evangelio, ¿no?, Evangelio de Juan, en que Jesús ya aparece como, bueno, una figura claramente metahistórica, ¿no?, es muy complejo, ¿no?, y requiere análisis muy detallados.
Bueno, no en vano he dedicado toda la tercera parte de mi libro, estamos hablando de aproximadamente unas 170 páginas, a explicarlo, ¿no? Y para explicarlo se requieren toda una serie de factores de tipo cultural, de factores de tipo psicológico, hay toda una serie de cuestiones que analizar. Ahora bien, si hubo adulteración deliberada de los hechos históricos, es algo que no podemos afirmar de manera taxativa. Sí que es cierto que ha habido adulteración más o menos deliberada de los hechos históricos en la evolución del cristianismo, ¿no? en varias ocasiones. En lo que respecta a Pablo y a los autores de los evangelios, las profundas modificaciones que introdujeron en la figura de Jesús, yo diría que pueden explicarse sin necesidad de recurrir a una adulteración deliberada, sino más bien en función de necesidades ideológicas y emocionales que probablemente llevaron a esos autores a decir lo que dijeron con buena conciencia, a pesar de que incurrieran seguramente en autoengaño, ¿no? Pensando que estaban transmitiendo la verdadera identidad de ese Jesús al que veneraban, ¿no? En fin, también sobre esto reflexiono más detenidamente en el libro. Y bueno, pues ya al hilo de esto, profesor Bermejo, uno se pregunta al final de la lectura de las 700 páginas de este jugosísimo volumen, ¿cómo ha podido suceder que con fundamentos históricos tan frágiles, este relato, eso que hemos hablado este rato, en torno a Jesús, al personaje de Jesús, al hombre Jesús, ha podido sobrevivir 2000 años y en buena medida además dar identidad a toda una civilización, ¿no? Y en ese sentido se me ocurre que el principal misterio en torno a su figura es más bien un misterio más inmanente que trascendente. No sé si estará de acuerdo. Uh-huh. Sí, bueno, hay dos cuestiones aquí que se pueden discernir, ¿no? Una de ellas es, bueno, cómo la figura del propio Jesús, ¿no?, ha podido sobrevivir tanto tiempo. Yo lo que hago en esa tercera parte del libro es mostrar cómo esa construcción de la figura de Jesús no tiene lugar únicamente en los primeros textos. Evidentemente ya en los primeros textos tiene lugar y hay una transformación muy profunda, sino que se ha prolongado a lo largo de la historia, ¿no? Incluso hasta en el cine, hasta en el teatro, hasta incluso en la propia actividad académica o paraacadémica, ¿no? Entonces es algo que no deja de construirse, ¿no? Pero por otro lado, la cuestión de cómo el cristianismo ha logrado dar identidad a una civilización es algo que va un poquito más allá. Es decir, esa cuestión ya va más allá de la figura de Jesús, en el sentido de que el cristianismo es una religión, ¿no?, con toda la complejidad que ello implica. Es decir, no es solamente una serie de ideas acerca de un personaje, sino que es un conjunto de ideas también sobre otra serie de cuestiones, sobre la vida, sobre cómo debe comportarse uno, sobre el más allá, etcétera, y también un conjunto de prácticas, ¿no?, de ritos y de estructuras, etcétera, ¿no? Entonces, solamente teniendo en cuenta todos esos distintos factores, se puede explicar que el cristianismo haya acabado teniendo el impacto que ha tenido sobre la civilización, ¿no? ¿Cómo es posible que un pequeño grupo, en última instancia y en un primer momento claramente intrajudío, ¿no?, acabara convirtiéndose en una religión, y bueno, ya a finales del siglo IV, en la religión de Estado del Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, eso ya digo, nos lleva más allá del libro e incluso de la figura de Jesús y podría ser el tema de otra entrevista. Uh-huh. Pues yo creo, Juan, que podemos tomarle la palabra a nuestro invitado, ¿no? Sí, desde luego. Nuestro invitado, que es el autor, pues si te parece, lo recuerdo. Sí. La invención de Jesús de Nazaret, historia, ficción, historiografía. Fernando Bermejo Rubio, que nos ha atendido hoy, su autor. Es una obra recientemente publicada, más bien reeditada por ACAL, porque es una nueva edición ampliada y actualizada a la que salió la primera hace algunos años. Uh-huh. Fernando Bermejo, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Y Juan, a ti también feliz despedida de año, a los dos en realidad. Feliz despedida de año, porque ya es el momento, ¿verdad?, en el que ya empezamos todos a felicitarnos las fiestas, el año nuevo, todas estas cosas. Entonces, bueno, pues en todo caso ha sido un rato muy, muy entretenido. Gracias a los dos. Pues a la vuelta de Navidades volveremos a hablar. Muchas gracias y Sorionak, Eva, y gracias, profesor Bermejo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, adiós.